Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de las células del sistema inmunológico y bueno, vamos a ver un breve repaso, algunas patologías igualmente. Van a ser cosas breves realmente, no va a ver como tan profundidad, pero vamos a tocar conceptos muy básicos de ello. Bueno, entonces vamos a empezar. Como habíamos comentado, el Cluster Differentiation es el método propuesto, sobre todo para nombrar moléculas de superficie celular. Entonces, aquí tenemos una célula que es un CD4 y este CD4 pues tiene una proteína. Esta proteína, por conveniencia, se, se empezó a llamar o se empezó a ver cuál era la proteína esencial para este tipo de célula, para que hubiera como para cuál era la característica de este tipo de célula, y se encontró que era el receptor. A este receptor se le puso el CD número 4. Entonces, por eso cuando tenemos el CD4 hablamos de linfocitos cooperadores, y así dependiendo de todo lo que hablemos, vamos a estar diciendo sobre todo qué tipo de CD es, ¿sí? Mm, Nada más es por conveniencia, es por laboratorio, no significa nada más, sola vez. Y estos son reconocidos obviamente mediante anticuerpos monoclonales. Y aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la nomenclatura, que un linfocito T sería CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo, y este sería un linfocito T, CD4, o linfocito helper o cooperador. Todos deberían de ponerse el que no es positivo, o sea, el CD8 negativo. Pero, pues por conveniencia, lo podemos llamar solamente linfocito T, CD4 positivo, sin el CD8 negativo. Eso es algo también que van a encontrar frecuentemente. Y bueno, sobre todo del desarrollo de las células, pues sabemos que hay un progenitor, una célula madre totipotencial o multipotencial, y de ahí se van a derivar dos tipos de progenitores, que es el linfoide y el mieloide, ¿no? El linfoide, pues básicamente sabemos que de aquí derivan los linfocitos B y T, y también la natural killer. Y del progenitor mieloide, pues aquí va a dar todas las demás células, que es el mastocito, el eritrocito, obviamente antes es el reticulocito, y las plaquetas igualmente. La célula previa del desarrollo previo, pues va a ser el megacariocito, y la otra línea son los mieloblastos, que si se dan cuenta, vean, en los mieloblastos está el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo, y aquí está el monocito que también deriva. Y bueno, aquí tenemos como un poquito de duda si la célula dendrítica deriva directamente del monocito o como tal directo del mieloblasto. Pero bueno, esa es una duda que igual tampoco es como tan importante, solamente para ver de cuál deriva la mieloide. Aquí perdón, la célula dendrítica. Aquí la célula dendrítica parece ser que dependiendo de cuál sea, porque hay varios tipos de células dendríticas, puede derivar del mieloblasto directamente o de los monocitos. Entonces realmente es como solamente para que lo tengan en consideración. Entonces vamos a hablar un poco de los fagocitos. Bueno, los fagocitos básicamente los que encontramos son las células dendríticas, que sí fagocitan como tal, pero solamente para encontrar antígenos. No, tienen un estallido respiratorio que no es tan eficiente, pero sí para procesar sobre todo algunas bacterias. Bueno, muchas bacterias. Los macrófagos, que sabemos que son lo que son los fagocíticos por excelencia, las células fagocíticas por excelencia, y los neutrófilos, que tienen varias cosas, no solamente fagocitosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal de la fagocitosis? Pues va a ser ingerir y destruir los antígenos de tejidos dañados. Al fin de cuentas, va a haber varios pasos. Principalmente tenemos que ver reclutamiento. De esto vamos a hablar en la siguiente clase, de cómo las células tienen que salir del torrente sanguíneo o de la médula ósea y tienen que ir hacia los sitios de infección. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues hay moléculas, ¿no? Lo mismo que hemos comentado, siempre va a haber señalización mediante citocinas o interleucinas, y siempre va a haber un receptor. Entonces, por ello mismo, siempre tenemos que hablar de reclutamiento. Reconocimiento de antígenos y activación. ¿Cuáles son de los receptores que hemos visto? Principalmente los receptores tipo TOL,
aunque prácticamente todos los receptores de la inmunidad innata van a fungir como reconocimiento de antígenos, ya sea de proteínas de algunas células, sobre todo de bacterias extracelulares, o incluso de señales de daño. Estos no solamente los van a detectar, sino que van a mediar el citoesqueleto o la recombinación o reordenamiento del citoesqueleto para que haya una activación. El tercer paso como tal, pues va a ser ya la fagocitosis, bien establecida, y dentro de la fagocitosis, pues el tercero o último, el cuarto último, será la destrucción de los antígenos. Igualmente sabemos que la destrucción de los antígenos pues son sobre todo por varios mecanismos. Uno de los principales va a ser el estallido respiratorio y la formación de fagolisosomas, que es como uno de los esenciales tanto de los macrófagos como del neutrófilo. De hecho, si falla este mecanismo, pues va a ser muy importante para ocasionar algún error innato de la inmunidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué pasa con ello? Bueno, como hemos dicho, pues todas las células del sistema inmunológico básicamente van a iniciar de la médula ósea. Y de la médula ósea va a haber una célula madre troncal, es decir, que va a ocasionar prácticamente todas las células del cuerpo humano, de todos los tejidos, las células eritroides y todo lo demás. Entonces esta célula madre troncal va a tener algunos factores de transcripción, como el factor de crecimiento o de estimulación de colonias de monocitos, ¿sí? Monocitos macrófagos. Entonces estos, por medio de este factor de transcripción, pues vamos a tener un precursor monocito. Aquí lo englobamos como monocitos de célula dendrítica porque, como comentamos, parece ser que algunas células dendríticas provienen directamente desde acá, ¿sale? Entonces, en la sangre pues vamos a tener este monocito, y su diferenciación en los tejidos pues ya va a ser o célula dendrítica, puede ser célula dendrítica o puede ser el macrófago, y esa va a ser su diferenciación principal. Entonces, básicamente, en el sistema fagocítico mononuclear está compuesto por el monocito y por los macrófagos. Si se dan cuenta, son pues prácticamente la misma célula, solamente que el macrófago sí tiene algunas diferencias, sobre todo porque pues esta es una célula encargada prácticamente de fagocitar absolutamente todo, ¿sí? ¿Por qué la diferencia? Porque esto es para cambiar o para modificar, sobre todo, que la célula del neutrófilo es diferente en cuanto a su composición y si tiene otros mecanismos, por eso se le llama polimorfonuclear, sobre todo de ello. Entonces, dependiendo de dónde se encuentren, podemos tener macrófagos que vienen desde la vida embrionaria. Por ejemplo, el hígado puede producir en las primeras semanas algunos macrófagos o algunas células que en los tejidos periféricos van a formar, por ejemplo, la microglía del sistema nervioso central. Estos son los macrófagos del sistema nervioso central. En el hígado se van a quedar algunas células y van a formar la célula Kupffer, que así se le llaman a los macrófagos de ellos. En el pulmón son los macrófagos alveolares, y en la zona marginal del vaso pues también se van a encontrar los macrófagos del vaso. Como hemos estado comentando, el hígado es un órgano hematopoyético en la vida prenatal. Aquí es donde se forman prácticamente las células, y sobre todo en la vida postnatal pues lo toma la médula ósea. No solo en la vida postnatal, sino prácticamente en la vida fetal ya toma el control la médula ósea. Pero cuando existen algunas enfermedades que incrementan la producción de las células, pues el hígado, vamos a tener hepatomegalia porque el hígado puede regresar a producir estas células. Es por ello que las leucemias, uno de los factores o una de las cosas importantes es que van a tener hepatomegalia, o de los datos clínicos. Entonces, el sistema fagocítico mononuclear pues van a ser básicamente dos tipos de monocitos y dos tipos de macrófagos que, como hemos dicho, pues prácticamente comparten el mismo o la misma diferencia.
Entonces estos monocitos pues van a tener algunas, o se van a dividir básicamente en dos: el monocito clásico inflamatorio y el monocito no clásico. Otra vez, las moléculas de expresión, el CD14 y el CD16. El CD14 es el clásico, el inflamatorio, el que va a producir mediadores de inflamación, fagocitosis, reclutamiento de otras células hacia sitios de infección, producción de ciertas interleucinas como interleucina, acuérdense de la interleucina de interferón gamma, interleucina 1, interleucina 6, TNF. Y en cambio tenemos el monocito no clásico, que esta molécula de expresión es el CD16 junto con una quimiosina, que es la CX3CR1, es el receptor de quimiosina para C3, y esta va a tener la función contraria. Entonces aquí se empieza a complicar porque no solamente los macrófagos son inflamatorios, sino que también hay macrófagos antiinflamatorios que terminan la inflamación, que ocasionan reparación, porque como hemos estado comentando, una sola célula, o si solamente fuera función proinflamatoria, 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 sería mucho problema, porque recuerden que destruye todo a su vez. O sea, se inflama, repara, pero al fin de cuentas va a ocasionar daños a órgano, que es lo que ocasiona con la sepsis, con el choque séptico. Entonces siempre tiene que haber un control del sistema inmunológico. El sistema tiene que tener varios puntos de control, y uno de ellos son los macrófagos no clásicos o monocitos no clásicos. Aquí lo vamos a tomar como algo similar, macrófagos monocitos, aunque ya vimos la diferencia, pero aquí básicamente hay esas dos funciones, ¿sí? Entonces vamos a ver que si bien la función principal de los macrófagos pues siempre va a ser la fagocitosis ilisocelular por la formación de especies reactivas de oxígeno, la formación de fagolisosomas, también va a ser la eliminación de las células necrosadas del hospedador. Si una célula muere, el macrófago es el encargado pues de limpiar todo ese desmadre para que no haya tanto problema, tanta inflamación y que no se siga activando el sistema inmunológico. También va a haber expresión de ciertas interleucinas, tanto inflamatorias como antiinflamatorias. Una de las inflamatorias principales va a ser la expresión de interleucina como interferón gamma, interferones en general, y estos interferones pues van a ser proinflamatorios. Ya hemos hablado un poco también de la presentación de los antígenos, que esto es muy importante junto con las células dendríticas, tanto para la presentación de antígenos propios como extraños, y que empiece a echar a andar la inmunidad adquirida. La reparación de los tejidos, sumamente importante, sobre todo de los macrófagos M2, y esa función pues básicamente es para limitar la respuesta inmunológica, para limitar todo, para lograrlo, para que no haya tanto problema, pero sí es bastante importante sobre todo, ¿sale? Y bueno, pues aquí ya tenemos algunas funciones generales de los macrófagos y de los monocitos. Sobre todo, vean, si tenemos, por ejemplo, en cuanto a la fagocitosis o endocitosis, los macrófagos N1 que producen interferón gamma, pues ellos incrementan la fagocitosis y también disminuye la activación del complemento un poco, o disminuye la fagocitosis por activación del complemento. Aquí hay bastantes vías de la fagocitosis y uno sabemos que es mediadas por inmunoglobulinas y complemento. En cambio, sobre todo en los macrófagos M2, pues va a disminuir la fagocitosis por la producción de las interleucinas 4 y 13. Y aquí este tipo de monocitos o de macrófagos incrementa la producción de citocinas. Autofagia, los macrófagos M1 la van a inducir y los macrófagos M2 la van a disminuir. La fusión de los macrófagos, la fusión sobre todo me refiero a la unión de fagolisosomas, pues incrementa principalmente en cuanto a los macrófagos M1. En cambio los macrófagos M2 pues inhiben la fusión y hay disminución de producción de interferón gamma. El óxido nítrico también es principalmente, este se induce en los macrófagos M1, y en los macrófagos M2 va a ser el efecto contrario, que va a ser suprimir la inflamación. ¿Quién la suprime? Sobre todo la respuesta contraria, que se va a hacer los linfocitos Th2. En cuanto a la destrucción, por ejemplo, de la replicación viral, los macrófagos M1
pues van a inhibir la replicación viral. En cambio también los macrófagos M2 los disminuyen. Básicamente lo que tienen que saber es que los M1 van a ser proinflamatorios y los M2 antiinflamatorios, aunque conservan algunas funciones, sobre todo para que no haya mayor replicación, mayor problema, incremento de las infecciones. ¿Sale? Las interleucinas. Sobre todo sabemos que algunos macrófagos o que muchos de los macrófagos producen interleucinas, dependiendo de si son M1 o M2. Sabemos, por ejemplo, que los pirógenos endógenos, que básicamente van a ocasionar inflamación, son la interleucina 1, interleucina 6, el TNF-alfa y también la interleucina 18. Pero bueno, aquí tenemos estas tres y estas incrementan la permeabilidad, incrementan o activan el endotelio y va a haber efectos sistémicos como la fiebre, elevación de la temperatura corporal general, la producción de ciertas interleucinas, también induce la activación del factor de plaquetas y si estos efectos persisten así perpetuamente, pues va a ocasionar el síndrome de respuesta inflamatorio sistémica ya con síntomas cardiovasculares, que es lo que le llamamos estado de choque. En cambio, va a haber también algunas interleucinas, por ejemplo la interleucina 8, esa también es un quimiotáctico potente, no tan potente como las anteriores, porque no tienen más efectos locales, pero también son proinflamatorios, como reclutamiento de basófilos, neutrófilos y linfocitos T. Y bueno, alguno que hemos comentado a lo mejor previamente, la interleucina 12, 15 y 18, que sobre todo induce una respuesta T1 junto con la producción de células NK. Entonces, las fagocitosis pues tienen varios pasos. Dentro de los pasos es, por ejemplo, número uno, tiene que haber un sistema de reconocimiento. Este sistema de reconocimiento, pues ya hemos dicho que son los receptores del sistema inmuninato, que pueden ser los receptores tipo manosa, algunas integrinas o receptores tipo basurero. Siempre alguien tiene que reconocerlas. Y estos se unen mediante los receptores. Número 2 es la unión del fagocito, o sea, la membrana misma del fagocito engloba o encierra las bacterias. Ejemplo, aquí tenemos una bacteria con flagelina y esto lo engloba para que lo pueda introducir el espacio intracelular. El número 3 es cuando ya está introducido en el espacio intracelular y esta vesícula que se forma con la membrana del fagocito se le llama fagosoma. Fagos de fagocitosis, soma de cuerpo. Ese fagosoma tiene que unirse con el lisosoma, que sabemos que el lisosoma pues son algunas enzimas que son producidas por el retículo endoplásmico y que la función básicamente va a ser la lisis de las bacterias. Después de ello vamos a ir al fagolisosoma, que ya es el fagosoma unido con el lisosoma, y esto aquí va a haber una enzima muy importante, la oxidasa del fagocito. Se le llama oxidasa del fagocito porque pues básicamente la tienen todos los fagocitos. ¿Y qué va a ocasionar? Bueno, esto ocasiona la lisis de los microorganismos, la liberación de especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas y sobre todo lisosomas y fagosomas, y con ello pues va a destruir las bacterias. Este es como el principal, no es el único mecanismo de la fagocitosis, pero sí el más conocido, el más estudiado y uno de los principales. ¿Qué es lo que se intenta formar? Especies reactivas de oxígeno, principalmente el anión superóxido. Ese va a ser sumamente importante. Okay, entonces vamos a ver un poco de las células dendríticas. Dijimos que las células dendríticas pues es la célula presentadora por excelencia. Tiene la capacidad de iniciar, mantener, vincular la respuesta innata con la adaptativa y también tiene la capacidad de producir ciertas citocinas como interferones y prácticamente producen todos, absolutamente todos los receptores tipo TOR. ¿Sí? No, perdón, no los producen, sino que expresan los receptores tipo TOR. ¿Qué pasa con las células dendríticas? Hemos dicho que hay varios tipos de células. Tenemos la médula ósea nuevamente, tenemos la célula madre troncal y tenemos un precursor común de la célula dendrítica. Este precursor común
se llama precursor monocito célula dendrítica, y aquí, número 1, o da el monocito o puede dar directamente la célula dendrítica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de los monocitos, se va para acá, y estos monocitos, las células dendríticas que derivan del monocito, se le va a llamar célula dendrítica inflamatoria. ¿Por qué inflamatoria? Porque como su nombre lo indica, pues va a ser muy importante para cuando tenemos que ocasionar una respuesta inmunológica importante. De hecho, se han hecho algunos estudios y cuando existe un síndrome de respuesta inflamatoria o algunas otras cosas, incluso algunas enfermedades, pues son causantes de esta célula dendrítica inflamatoria. En cambio, pues tenemos la célula dendrítica común y aquí, o la célula dendrítica troncal, y de aquí podemos ver dos principales células dendríticas, que es la tradicional y la plasmocitoide. ¿Por qué se le llama tradicional? Principalmente porque se encuentra debajo de los epitelios, o sea, debajo de la piel o del tracto digestivo, por eso se le llama tradicional. Claro que existe una pre y una tradicional como todo, ¿no? Con la maduración de la célula dendrítica. En cambio, tenemos sobre todo la célula dendrítica plasmocitoide, y esta plasmocitoide va a tener la principal función de producir interferones para la defensa antivírica. Otra vez, célula dendrítica plasmocitoide, célula dendrítica clásica. Las clásicas son las más numerosas y algunas van a tener una parte importante en la presentación cruzada. Lo mismo que les decía, el BDCA pues es sobre todo en ratones, pero lo que nos tenemos que quedar es con el CD, que expresan sobre todo CD103. Las células plasmocitoides, pues la principal función va a ser destruir o impedir la infección vírica, sobre todo por la producción de interferones, y son fagocíticas, sí tienen esa respuesta, pero no es su principal función. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, pues las células dendríticas tienen bastantes, o están localizadas en muchos lugares importantes, por ejemplo en la piel. ¿Por qué están localizadas en la piel? Porque pues una principal fuente de entrada de los microorganismos es a través de la destrucción de la piel o cuando tenemos algunas lesiones. Por ejemplo, en los pacientes quemados, en los pacientes que hayan alguna alteración innata, pues puede haber de entrada algunos problemas ahí. También están a través del aparato digestivo, y este aparato digestivo, estas células dendríticas, pues los van a llevar sobre todo a los vasos linfáticos para que haga una respuesta inmune secundaria, ¿sale? Pero también va a haber en los epitelios respiratorios, sobre todo para que estos, como sabemos que va a haber aquí, pues ciertas infecciones del aparato respiratorio, pues aquí nos van a ayudar para que estos también se puedan ir a los vasos sanguíneos y con ello pues ocasionar una respuesta inmunológica a nivel del vaso. Entonces puede ser piel, puede ser digestivo y puede ser respiratorio, dependiendo de dónde se encuentre la célula dendrítica, y puede viajar a través del sistema linfático o del sistema del torrente sanguíneo también, ¿no? Y bueno, al fin de cuentas, pues lo que va a ocasionar sobre todo es la proliferación y el inicio de la respuesta inmune secundaria. Si es vía linfática, va a ser al ganglio linfático, y si es vía hematógena, va a ser al vaso. ¿Qué pasa con los granulocitos? Bueno, ya hemos estado comentando también que el sistema fagocítico polimorfonuclear, pues son básicamente los neutrófilos, ¿no? Algunas características, pues es la población de leucocitos más abundantes y es la primera célula que llega al sitio de reacción inflamatoria. Estos tipos tienen varios factores de transcripción, principalmente el factor de crecimiento de colonias de granulocitos, el factor de crecimiento de colonias de granulocitos macrófagos y algunas interleucinas que medían el reclutamiento, principalmente la interleucina 6. La vida al medio en los tejidos es de 1 a 2 días, pero en sangre van a ser de 3 a 6 horas. Por eso, si ustedes toman una biometría hemática y no la procesan en las primeras 6 horas, puede haber una neutropenia. Eso es muy frecuente, ¿eh? Que cuando piden una biometría hemática, por la falta del procesamiento, pues haya una neutropenia. Y bueno, aquí tenemos el desarrollo de los neutrófilos, que otra vez viene a partir de la médula ósea,
Y la granulopoiesis, pues hay varios estadios, no es necesario que se lo sepan así como totalmente, solamente es como que vean que hay unos neutrófilos maduros y que también, pues dependiendo del estadio en el que se encuentren, pues vamos a tener gránulos primarios, gránulos secundarios o específicos y gránulos terciarios o de gelatinasa. Y aparte ya madura, la célula va a tener vesículas que secretan algunas cosas importantes, ¿no? ¿Qué pasa en el endotelio? Bueno, todas las células, como hemos estado comentando, en el endotelio, pues tenemos que tener un neutrófilo maduro, tiene que llegar al sitio de infección, sobre todo para que haga ahí todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Tiene que ahí como que tiene que mejorar, tiene que estar ahí en el sitio para eliminar las bacterias, para eliminar los microorganismos, y es por ello que es muy importante sobre todo esto. Entonces aquí tenemos varios pasos que vamos a ver en otra clase, pero básicamente es el rodamiento, la adhesión, la transmigración, y esto tiene que llegar mediante modificaciones del endotelio, sobre todo la producción de las interleucinas y algunos mediadores lipídicos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos algunas funciones de los neutrófilos y sabemos que los neutrófilos pues tienen, como comentamos, todos estos gránulos, ¿no? ¿Cuáles son las principales enzimas proteolíticas? La enastasa del neutrófilo y la catepsina G. De hecho, estas dos lo que ocasionan pues es sobre todo la formación de netosis. Y aquí, sobre todo cuando tenemos con la interacción con algún patógeno, pues va a haber degranulación. O sea, se van a liberar estas enzimas, la elastasa entre otras cosas, junto con la catepsina G, y esas lo que va a ocasionar sobre todo pues es que haya degranulación. La degranulación pues sobre todo va a liberar esas enzimas. Otra de las cosas importantes va a ser la fagocitosis. Los neutrófilos también tienen fagocitosis y estos es a través de la unión del fagosoma con el lisosoma y el estallido respiratorio. Y la otra función específica de los neutrófilos, que es así, casi solo se encuentran los neutrófilos, son las netosis, las trampas extracelulares de los neutrófilos. Estas trampas extracelulares es como la última opción prácticamente de los neutrófilos, y eso tienen la función es que vierten todo lo de su núcleo, toda la cromatina la condensan, la vierten, por eso de ahí su nombre de trampa, y esto pues tiene DNA, histonas, gránulos específicos que son bastante tóxicos para los microorganismos y los eliminan. Se dice, antes se creía que si tenían netosis, pues era como que la última parte de los neutrófilos. Ahora se sabe que pues no es tan así, pero que sí es como bastante importante, o se tiene como que una repercusión muy importante en los neutrófilos de que prácticamente sí pueden morir. Eh, no es tan bueno que haya tanta netosis, porque parece ser una de las vías de la autoinmunidad es precisamente que este DNA, al estar afuera, ocasiona una respuesta inflamatoria. Si está dentro de la célula y esta célula se muere de forma silente, como es la autofagia, pues no va a haber problema. Pero si se muere de una forma no silente, pues va a ocasionar una respuesta inflamatoria bastante importante, que quizá no sea tan bueno para el sistema inmunológico y para el organismo. Entonces vamos a ver un poco de errores innatos de la inmunidad, sobre todo de la patología que hemos estado viendo. Los errores innatos de la inmunidad se llaman así porque eran anteriormente llamados inmunodeficiencias, pero el término inmunodeficiencia parece que le falta algo, que como que algo no se generó bien. Sí es así, o sea, sí le falta algo, pero no solamente le falta, sino que hay sobreexpresión de otras cosas, incluso pueden ocasionar autoinmunidad, que es algo como contradictorio, y por eso se le llama actualmente error innato de la inmunidad. Cada 2 años se hace una nueva clasificación para actualización sobre todo de ello, y esto se hace por la Organización Internacional de Inmunología Clínica, la UIS. Entonces aquí tenemos que estamos en el grupo 5. Hay 9 grupos y vean, en los efectos funcionales sin síndromes asociados, aquí encontramos
la enfermedad granulomatosa crónica. Aquí encontramos la característica y los defectos genéticos hasta ahora encontrados. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué es la enfermedad? Bueno, es un error innato de la inmunidad que su prevalencia se afecta a 4 a 5 nacimientos por millón de habitantes en Norteamérica. Vean, no es tampoco común. O sea, si se estudia bien las cosas, podemos encontrar muchas otras, una prevalencia mucho mayor. ¿Qué es o por qué se caracteriza este tipo de enfermedad? Porque hay infecciones bacterianas y fúngicas. De lo infeccioso son bacterias y fúngicas, pero también hay autoinflamación. ¿Por qué se da? Por la ausencia o función deficiente del complejo NADPH oxidasa de los fagocitos. Es decir, no se ocasiona el estallido respiratorio adecuadamente por este complejo. Se llama complejo porque son 5 enzimas que aquí están bien delimitadas: la glucoproteína 91, la P22, P47, P67 y P40. Estos forman el complejo NADPH oxidasa. De hecho, hay una sexta enzima que es la EROS, la que estabiliza las especies reactivas para que se produzca el estallido respiratorio. Pues, mediante el oxígeno, pues lo que se forma es principalmente el anión superóxido para la eliminación de las bacterias. Eso es lo que quiero que se sepan únicamente. Entonces, si este complejo NADPH oxidasa no se produce adecuadamente, no hay un estallido respiratorio adecuado y por lo tanto va a haber un problema en el sistema inmunológico. Siempre hay problemas, siempre, 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 siempre. Entonces, ¿qué pasa? No solamente va a haber deficiencia, sino va a haber una inflamación excesiva. ¿Por qué? Por una falla de la eferocitosis. ¿Qué es la eferocitosis? Es el aclaramiento de las células muertas, como por ejemplo los neutrófilos muertos, por medio de algunas células como los macrófagos. Cuando ya los neutrófilos terminaron su función, eliminaron el patógeno, tiene que ser eliminada mediante algo. Alguien la tiene que eliminar y en este caso son los macrófagos, perdón. Entonces los neutrófilos apoptoicos, o sea que ya están prácticamente muriendo, no externalizan una proteína conocida como OXPS. Esta proteína OXPS pues es un receptor o un señalador para los macrófagos para su eliminación. Al no expresar esto, pues literal sigue inflamándose, 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 y algunos pacientes que sí la expresan o la expresan medianamente, pero los macrófagos no logran eliminar a los neutrófilos por el mismo estallido respiratorio, pues pueden ocasionar granulomas y una inflamación excesiva con producción de interleucina 1. Entonces aquí tenemos el neutrófilo, tenemos ya toda la función y aparte tenemos que la FOX, o sea, vean aquí, los gránulos azurófilos y el anión superóxido, pues van a ocasionar degradación de las histonas, o degradación de las histonas en los neutrófilos, en las trampas extracelulares de los neutrófilos. El neutrófilo puede tener toda su función de rodamiento, de apedesis y demás, y aparte más o menos eliminar los microorganismos mediante otros mecanismos, por ejemplo la formación de trampas extracelulares, pero esas trampas extracelulares, como están ahí, son señales para que las células dendríticas lo reconozcan, para que los macrófagos lo reconozcan y ocasionen una inflamación constante, inflamación constante. Acuérdense que aquí no es la ley de todo o nada, sino que puede haber un poco de esta alteración, ¿sí? Esa es la primera fase, o sea que sí haya cierto estallido, pero que no se puedan eliminar principalmente las trampas extracelulares, ocasionando una inflamación excesiva, producción de interleucina 1, interleucina 6, pirógenos endógenos y haciendo un ciclo constante, 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 constante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, vean, la fase 1, pues tenemos el neutrófilo activado, formación de especie reactiva de oxígeno, y bueno, como se dice, es ya sea que se muera intracelularmente los neutrófilos mediante la producción de especies reactivas de oxígeno, o extracelular mediante la producción de netosis, tiene que eliminarse el patógeno. Pero una vez el trabajo hecho,
Incluso se han encontrado que hay FOX o NADPH oxidasa solamente de los macrófagos, entonces imagínense lo que ocasiona. Si los macrófagos no tienen esta FOX, pues va a haber mucho problema si los neutrófilos no expresan esa proteína, que es la OXPS, que es la fosfatidilcerina, la externalización de la fosfatidilcerina, pues el macrófago no lo va a reconocer y por tanto no lo va a eliminar. Y por tanto, una vez que elimine este neutrófilo, pues va a ocasionar supresión de la inflamación. Al no haber la eliminación de estos neutrófilos, la inflamación continúa. Entonces, la eferocitosis es el aclaramiento de los neutrófilos por medio de los macrófagos. Si no hay un receptor adecuado, pues va a haber deficiencia de ello. ¿Sí? Y bien, aquí sobre todo, pues aquí tenemos algunas de las características de las infecciones en la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Por qué son? Básicamente la mortalidad de estos pacientes son por estas 5 bacterias: Staphylococcus aureus, Mucorales cepacia, Serratia marcensis, Nocardia y Aspergillus. ¿Por qué? Como dijimos, pues es falta del estallido respiratorio. Y hay bacterias que ese mecanismo de defensa es sumamente importante. Por ejemplo, las bacterias catalasa positivo. Si tú tienes o si hay una bacteria catalasa positivo, básicamente la función se dará por estallido respiratorio. Entonces, por ejemplo, estas cinco bacterias, bueno, hongos y bacterias, pues son catalasa positivo y por ello van a ser los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica que tienen alteración a nivel de la NADPH oxidasa, pues va a haber gran problema para la eliminación de estos patógenos. Los Staphylococcus aureus ocasionan linfadenitis y abscesos hepáticos recurrentes. La Mucorales cepacia ocasiona principalmente una neumonía necrotizante o una sepsis, y la Serratia marcensis, pues sepsis u osteomielitis. Nocardia y Aspergillus ocasionan sobre todo infiltraciones tardías al sistema nervioso central o sobre todo meningitis tardías. Son esas meningitis que no son tan frecuentes, que tienen síntomas como medios a lo largo del tiempo, tienen síntomas como medios continuos, no son al 100% y esas cosas, y son sumamente importantes por ello. Entonces, básicamente el 90% de las muertes es a través de estos microorganismos. ¿Sale? Entonces, por último, por esta clase vamos a hablar de los mastocitos. ¿Qué pasa con los mastocitos? Bueno, la función principal, ya hemos dicho que son las infecciones o la defensa de las infecciones parasitarias, y su función anormal pues son las reacciones alérgicas. Esto tiene sobre todo el c-Kit, que es como esencial para su desarrollo, es un marcador es muy esencial para su desarrollo, y su localización principal se encuentra junto a vasos sanguíneos y nervios. Producen varios mediadores, por ejemplo histamina, que histamina son mediadores preformados. Estos tres, la histamina incrementa la permeabilidad vascular, el edema ocasiona vasodilatación, secreción de moco, prurito también ocasiona, ¿sí? También hay heparina, que esto ocasiona activación de fibroblastos, es un anticoagulante y ocasiona también migración de las células por el endotelio. Y también a su vez triptasa, que está sobre todo pues expresa las moléculas de adhesión intracelular. Uno, la producción de algunas quimiosinas como las XL8, que esto sobre todo potencia o el reclutamiento de los neutrófilos y potencia algunas acciones de la histamina. Pues hay varios mecanismos, pero lo que quiero que vean de esta diapositiva es que existen 3 tipos de activación mediadas por IgE. Los mastocitos tienen una activación mediada por IgE y una no mediada por IgE. ¿Qué pasa con la activación mediada por IgE? Bueno, aquí tenemos que tiene que haber un antígeno, tiene que haber el receptor del mastocito, el receptor tipo IgE, de hecho se le llama receptor de alta afinidad de la IgE, tiene que estar la IgE y el antígeno. Entonces, esta forma de activación se le llama puenteo, IgE, receptor de alta afinidad, IgE y puenteo. O sea, todo eso tiene que haber.
tiene que haber dos receptores, tiene que haber dos IgEs y tiene que haber el antígeno. Siempre esta estructura para que se active el mastocito, si no, no se activa. La segunda forma es que se active mediante una IgG, lo mismo que tengamos el receptor de alta afinidad, que tengamos la IgE y aquí se activa por una IgG, ya sea por un antígeno o por una IgG. Y el tercero es que no tenga una IgE, que se active directamente al receptor, de alta afinidad. Bueno, ¿qué es lo que se activa? Pues va a haber alguna degranulación, va a haber liberación de ciertas cosas, por ejemplo, de los mediadores preformados que ya hablamos, de los eicosanoides, que son sobre todo las prostaglandinas y los leucotrienos, esos se van a liberar en minutos, y también de las interleucinas, pero esos van a tardar horas, como la interleucina 4, interleucina 5 y el TNF, entre otros. Entonces aquí tenemos formas de activación, ¿no? Dijimos que hay una activación mediada por IgE, a lo cual se le ha llamado también activación inmunológica, pero que tenemos una activación no inmunológica. ¿Para qué? Para la degradación, para que se viertan todos, absolutamente todos, pues los mediadores preformados, no preformados. Vean, aquí tenemos que la forma no inmunológica, pues es mediante los receptores tipo TOL, los receptores del complemento, receptores opioides, también sobre todo por eso a algunos pacientes les ocasionan urticaria, el receptor de plaquetas, el receptor X2 asociado a proteína G relacionado con el mastocito, que sobre todo esta se activa mediante los fármacos y también vean, tienen estrógenos y andrógenos, ¿sí? Entonces tenemos receptores inmunológicos y receptores no inmunológicos. Solamente es como lo que sepan, lo demás no es como tan importante, pero sí que por eso es que a veces no todo es mediado por IgE. De hecho, lo más frecuente es no mediado por IgE. Por eso las urticarias no son mediadas por IgE, la mayoría. O sea, no todas. Eso no es como que una regla 100%, pero recuerden estas formas de activación que es sumamente importante. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y al siguiente clase vemos sobre todo a partir de los eosinófilos. Cualquier duda, háganmela saber por favor y que tengan un excelente día. Extravasation of neutrophils. White blood cells circulate in the blood, searching for pathogens within our bodies. Neutrophils, the most abundant type of white blood cell, patrol the blood for signs of infection. When inflammation is detected, neutrophils become sticky and roll along the capillary wall, adhering to it and eventually squeezing out of the vessel. This entire process is called extravasation.
Extravasation begins when chemokines are released by immune cells at a site of injury or inflammation, activating the endothelial cells of nearby capillaries to express adhesion molecules. Neutrophils respond to the adhesion molecules by expressing counter receptors, which produce a weak interaction between the neutrophil and endothelial wall. The neutrophil adheres slightly to the vessel wall, rolling along the surface. This movement is possible through unique molecular interactions between neutrophils and the endothelial cells. The neutrophils are slowed down by the formation of weak transient bonds between Sial-Lewis X, a carbohydrate expressed by neutrophils, and selectins, adhesion molecules produced by endothelial cells. The force of blood flow causes neutrophils to roll along the endothelium, causing new interactions to form while old ones break. Eventually, tight binding occurs when integrins known as LFA1 on the neutrophils undergo a conformational change, causing them to bind firmly with endothelial adhesion molecules called ICAM1. With the neutrophil firmly adhered, diapedesis, the process of neutrophils exiting between endothelial cells, can begin. Once outside the blood vessel, the neutrophil migrates to the infection, guided by chemical signals.